Durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió en un campo de batalla para una brutal guerra encubierta contra los movimientos de izquierda. En el centro de esto estaba la Operación Cóndor, un programa secreto de inteligencia transnacional lanzado en la década de 1970 por las dictaduras sudamericanas, con el apoyo de la CIA. Con el pretexto de luchar contra el comunismo, los gobiernos de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia colaboraron para secuestrar, torturar y asesinar a miles de disidentes políticos. Con escuadrones de la muerte, prisiones secretas y asesinatos internacionales, la Operación Cóndor se convirtió en una de las operaciones encubiertas más despiadadas y de mayor alcance del siglo XX, dejando un oscuro legado de terrorismo patrocinado por el Estado. Hoy hablaremos sobre la Operación Cóndor, la CIA en América Latina. Así que, antes de comenzar, asegúrese de hacer clic en el botón me gusta y suscribirse a mi canal. En el centro de este conflicto se encontraba la Operación Cóndor, un programa secreto de inteligencia y asesinato dirigido por dictaduras sudamericanas, con el apoyo de Estados Unidos y la CIA. Esta campaña, lanzada en la década de 1970, tenía como objetivo eliminar a disidentes de izquierda, guerrilleros y opositores políticos en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Si bien a menudo se vio eclipsada por los conflictos de la Guerra Fría en Vietnam, Corea y Europa, la Operación Cóndor se destaca como una de las operaciones encubiertas más despiadadas y de mayor alcance del siglo XX. El programa implicó ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y asesinatos internacionales, todos llevados a cabo bajo el pretexto de combatir el comunismo. La Guerra Fría y América Latina, las raíces de la Operación Cóndor. Para comprender la Operación Cóndor, es esencial examinar el contexto más amplio de la Guerra Fría en América Latina. Estados Unidos y la doctrina de la contención. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos adoptó la doctrina Truman, con el objetivo de impedir la expansión del comunismo en todo el mundo. La CIA, formada en 1947, se convirtió en la principal herramienta para operaciones encubiertas, cambios de régimen y recopilación de inteligencia en regiones donde el comunismo amenazaba los intereses estadounidenses. América Latina, considerada durante mucho tiempo parte de la esfera de influencia estadounidense bajo la doctrina Monroe, se convirtió en un foco importante de la política exterior estadounidense. El auge de los movimientos de izquierda en América Latina, la Revolución Cubana, 1959, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, causó una gran conmoción en América Latina, demostrando que era posible una revolución marxista. Los movimientos de izquierda y los grupos guerrilleros, inspirados por Cuba, ganaron fuerza en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Estados Unidos temía que estos movimientos llevaran a gobiernos comunistas alineados con los soviéticos, lo que amenazaría los intereses económicos y políticos estadounidenses. El papel de las dictaduras respaldadas por Estados Unidos. Para contrarrestar el comunismo, la CIA y el gobierno de Estados Unidos apoyaron golpes militares de derecha, a menudo instalando dictaduras brutales que se alineaban con los intereses de Estados Unidos. Los golpes de Estado respaldados por la CIA más destacados fueron Guatemala, 1954, derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, que condujo a una dictadura militar. Brasil, 1964. Apoyo de Estados Unidos al golpe contra João Goulart, que dio paso a un régimen militar. Chile, 1973. Derrocamiento de Salvador Allende, que condujo al brutal gobierno de Augusto Pinochet. Estos regímenes militares formarían la columna vertebral de la Operación Cóndor en la década de 1970. ¿Qué fue la Operación Cóndor? La Operación Cóndor fue un programa encubierto de inteligencia transnacional creado en 1975 por las dictaduras militares de derecha de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con participación posterior de Perú y Ecuador. Objetivos de la Operación Cóndor.
eliminar a los disidentes de izquierda, apuntar a socialistas, comunistas, sindicalistas, académicos y guerrilleros, realizar asesinatos transfronterizos, matar a opositores políticos exiliados en países extranjeros, compartir información y recursos, cooperar entre naciones para rastrear y neutralizar a la oposición, participar en la guerra psicológica, difundir el miedo para reprimir los movimientos de izquierda, estructura y operaciones, red de inteligencia centralizada. Las dictaduras agrupaban datos de inteligencia y rastreaban a los enemigos políticos a través de la frontera. Escuadrones de la muerte y prisiones secretas. Los disidentes secuestrados eran torturados y ejecutados en centros de detención subterráneos. Desaparecidos. Miles de personas desaparecieron a la fuerza, sin que se tuviera constancia de su suerte. Secuestros y asesinatos internacionales. Los agentes secuestraban, asesinaban y extraditaban a opositores políticos de un país a otro. El papel de la CIA en la Operación Cóndor. La CIA proporcionó inteligencia, entrenamiento y apoyo logístico a las dictaduras latinoamericanas. Documentos estadounidenses desclasificados confirman que el gobierno de Estados Unidos conocía y apoyaba las actividades de la Operación Cóndor. Se documenta que Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, dio su aprobación tácita a las operaciones de la Operación Cóndor. Casos notorios y víctimas de la Operación Cóndor. La brutalidad de la Operación Cóndor se extendió más allá de América Latina, llegando a Europa y Estados Unidos. Algunos de los casos más infames incluyen: 1. El asesinato de Orlando Letelier, 1976, Washington, D.C. Orlando Letelier, ex embajador de Chile en Estados Unidos, fue asesinado con un coche bomba en 1976, Washington, D.C. El ataque fue orquestado por la inteligencia chilena, DINA, con posible conocimiento de la CIA. Sigue siendo uno de los casos más impactantes de asesinato extranjero en suelo estadounidense. 2. El asesinato de los uruguayos en Argentina, 1976. Los líderes de la oposición uruguaya Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires. Sus muertes ejemplificaron el alcance de la Operación Cóndor a través de las fronteras nacionales. 3. Los vuelos de la muerte en Argentina. Los detenidos fueron drogados y arrojados desde aviones al Océano Atlántico, asegurándose de que no se encontraran cuerpos. El ejército argentino es el único responsable de la desaparición de 30.000 personas durante la Operación Cóndor. El fin de la Operación Cóndor y su legado. A medida que la Guerra Fría llegaba a su fin a fines de la década de 1980, muchas de las dictaduras militares de América Latina colapsaron o hicieron la transición a la democracia. En la década de 1990, las organizaciones de derechos humanos y los documentos estadounidenses desclasificados expusieron la escala total de los crímenes de la Operación Cóndor. Si te gustó este video y te gustaría ver más videos como este, dale me gusta. Deja un comentario y haz clic en el botón para suscribirte.